Yo empecé en el colegio típico, ¿no? El colegio, en la media, con un gran amigo, Rodrigo Morales, que con, digamos, coincidíamos los gustos musicales y comenzábamos a empezar a improvisar musicalmente, hablando, y entonces tocaba batería. O sea, creía que tocaba batería un poco, teníamos tarros por ahí, y ese era como todo mi despliegue musical en lo que respecta a la música. Y Rodrigo se encargaba de la guitarra, hacer todas esas cosas con la armonía. Yo no tenía idea, yo tarreaba nomás. Teníamos una banda de compañeros que se llamaba La Era y tocábamos y componíamos temas y cosas así. Eso fue bueno, que yo creo que una de las cosas que me juntaba con Rodrigo era que siempre teníamos la idea como de componer, no solo de tocar covers, sino que siempre estaba el bichito de hacer música, una letra, una música que acompañara a eso. Yo comencé en el año 88 a hacer música, digamos, informalmente, pero ¿qué pasa? Que en esos años se produjo un retorno en Chile de gente que estaba como vetada, ¿cachai? Los exiliados, y volvieron muchas bandas que tenían muchas influencias distintas, muchas tradiciones distintas, mucha cultura, y uno fue como absorbiendo un poco, oye, ¿por qué no podemos hacer rock con quena? O con zampoña, con charango, o viceversa, hacer folclore con de repente un instrumento, un teclado, o quizás jugando con elementos extramusicales, como te decía, de repente golpeando una lata o rompiendo algo, como con efectos sonoros. Entonces eso fue algo que detonó, gatilló un poquito algo re importante, que fue el permiso de darse uno a improvisar cosas fuera del estándar que uno conocía de la radio, porque en ese entonces estábamos muy metidos en el tema de los prisioneros, Soda Stereo, que era como el alfa y el omega un poco de lo que éramos más o menos ochenteros en el sentido de la música pop. Y de pronto el año 99, a raíz de que yo estaba trabajando en una productora audiovisual, pues había terminado la carrera de sonido en la IEP en esos años, eh, surgió esa beta de también, bueno, trabajar en una productora, trabajar en otros lugares más, trabajé en el Hyatt haciendo sonido, me tocaron las conferencias de prensa de harta gente que vino a Chile en esos años, conocer a harto músico internacional que venía a Chile. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto en esta productora había un personaje, una persona llamado Cristian Rifo, ¿ya? Que Cristian Rifo habían paralelamente, mientras uno estaba en la carrera musical, ellos estaban desarrollando una carrera que tenía que ver con la investigación ufológica, ¿cachai? Todo un tema más que nada vinculado a la cosa media platillista en eso entonces. En esos años hubo un boom en Chile muy fuerte y hubo hartos programas, de hecho, programas, un Rodrigo Fuenzalía, el de OVNI, entonces nos metimos un poco en esa vorágine que en cierta forma quizás no teníamos una intención de investigar tanto, pero sí nos llamaba la atención el tema siempre vinculado a la estrella, al espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que con esos contactos y esas cosas, supe que se hacía un simposio internacional de ufología en La Serena. Y el año 99 era el primero, o 98, algo así. Entonces voy y le digo a Cristian Rifo, oye, Cristian, te propongo hacer música para el evento, ¿cachai? Patudamente, o sea, no tenía ni un equipo, nada, o sea, entonces era re difícil acceder a equipos, o sea, todo esto que vemos acá, estas computadoras, estas consolas digitalizadas, en ese entonces eran totalmente una fantasía recién llegando, ¿cachai? Yo me acuerdo haber trabajado con Macintosh, ese como cuadrado, ¿cachai? Que tenía la disquetera, y uno podía trabajar desde ahí toda la modernidad que teníamos, ¿cachai? Yo cuando salí de sonido había llegado recién la primera consola digital, entonces no alcancé a ver eso, para mí fue como ajeno. Entonces surgió esa posibilidad y armé un disco muy malo, que después me dediqué a eliminarlo, estuvo más divertido. Yo hice 30 copias de ese disco y llegó un momento en que me arrepentí de verlo. Sí, qué malo. O sea, yo sé que uno siempre tiene que ir creciendo, pero eso era mucho, estaba muy abajo de lo que yo pensaba llegar a ser. Y yo regalé muchas copias y vendí algunas otras, y de repente en casa de amigos me encontraba una copia
me dediqué a hacerlo desaparecer. Al punto tal que en la actualidad tengo unos 6 discos que logré extraer de distintos anaqueles de amigos míos que lo tenían ahí. Lo hice desaparecer. Y de ahí sale este segundo disco que pasó a ser el primero finalmente, del cual saqué temas del primer disco y del segundo disco, llamado Desierto. ¿Sabes que el disco que tú ves aquí, que es este que está acá? Que nació de un viaje súper loco al norte. En realidad fue viajar, nomás recorrer el desierto de Atacama. Y me inspiré un poco en lo que me generó, porque no es un disco andino para nada, es más bien electrónico. Y me generó, estaba vinculado con lo emocional. Y ahí me empecé a dar cuenta de que en realidad lo mío no era así una temática platillista, ¿cachai? No quería ligarme a un tema específicamente con respecto a lo que era la ufología, porque me di cuenta que el vínculo con las estrellas, el espacio y la naturaleza de Chile era más fuerte y me generaba más inspiración que otros elementos. Y ahí fue naciendo todo este proyecto musical que comenzó con el nombre Javier Castro en un principio y que ahora ve la luz como Desierto Arte. Nació no mucho, comenzó Desierto Arte como una idea. De desierto, siempre mantuvo el término de desierto, que era el primer disco, como el primer elemento, como el punto de partida un poco. Pero de ahí, Desierto Arte surgió eso, porque yo hacía música no era comercial, o sea, hacía yo música de cierto arte en la rama de las músicas, ¿cachai? Entonces, ya, ok, entonces salió ese juego de palabras de desierto, tú sabes desierto arte, ok, desierto arte. Hasta que un día decidí ya cómo institucionalizarlo como nombre, y ahí surgió el logotipo que Marcelo Arias lo dice, digamos, yo le entregué unos mamarrachos en papel, oye, más o menos quiero algo por el estilo, y él diseñó con gráfica todo ese asunto del concepto de cierto arte que tiene esta idea con la Cruz del Sur y la Luna, digamos, que fue, digamos, la base, el concepto lineal que yo manejo un poco de este amor a la naturaleza y al cosmos. Yo no soy una persona que apunte a un público masivo. O sea, de hecho, fui el único músico, no estoy seguro, pero me da la impresión que no alcancé a cotejar que alguien más haya sacado un disco del Eclipse, pero yo no figuré en ni un medio porque nunca fue como la intención estar tan vinculado a la rama como más masiva en realidad. Lógicamente con la influencia, que todos tenemos una influencia de algún lado, en mi lado por el lado de Ayarré, Vangelis, esas corrientes electrónicas que no son la electrónica punchi punchi o electrónica como discotequera, sino que la electrónica un poco más modal, un poco más ambiental, ¿cachai? De crear paisajes como pinturas, como algo que yo he definido dentro de lo que yo llamo música de contemplación, música que es como una especie de pintura musical, que va escribiendo paisajes o ayuda a la persona a crear un paisaje mentalmente que lo vincule al título del tema. Y nace Desierto el año 2001, pero finalmente ve una edición final 2003. ¿Por qué? Porque lógicamente entre ese medio mejoró un poco la tecnología para grabar, llegaron las computadoras como más domésticas también en mi caso, pude tener un software para poder grabar en la casa, entonces si bien no era lo mejor, no tenía los buenos micrófonos, no tenía un gran teclado, me aperré con lo que tenía, digamos, y me tiré con eso, y ahí nace Desierto. Y siempre lo planteo yo como punto de partida, como te decía. Y de ahí empieza esta idea de comenzar a viajar al norte, mostrar este trabajo en las zonas donde yo me sentía más a gusto, que correspondía al Valle Elqui en un principio, muy centrado ahí, y comenzaba a hacer viajes que eran itinerancias musicales de un mes completo, estar tocando 35 días en el Valle del Elqui, donde tocaba 40 veces, en donde me dijesen, ¿cachai? El pueblo artesanal de acá, siempre con la ayuda de los artesanos y con la ayuda de la gente de astronomía. O sea, toqué en Mamayuca muchas veces al principio, en la inauguración del observatorio del Pangue, que es un tremendo observatorio turístico que hay, pero que tiene equipos muy profesionales. De hecho, en la actualidad ellos están más dedicados a la parte más científica en la actualidad. Entonces ahí empieza a desarrollarse toda esta beta que tiene que ver con el espacio y el universo, y con todos estos viajes, todas estas imágenes que me quedaron, nace el segundo disco que no tengo acá en este instante, que es Elqui.
que es el año 2004. Que Elqui para mí marca un antes y un después en el sentido de que logro crear algo que me deja conforme, o al menos en esos años me deja conforme musicalmente hablando. Nace Elqui, que tiene temas que van desde lo del New Age a lo atmosférico como más pop, a temas más folclóricos como Ruta Monte Grande, y después de eso comienza un camino de varios discos que viene Contemplaciones, que es del 2006, que Contemplaciones, yo cuando hacía las giras de Desierto y las giras de Elqui, muchos artesanos me decían: ¿por qué no juntáis los temas suaves del primero y el segundo de hacer un disco aparte? Porque ellos querían de repente un disco de relajación, y yo decía, podría ser, pero encontraba súper como poco serio juntar temas suaves de un disco y otro, es como un copy-paste y ya está otro disco, ¿cachai? No hay un esfuerzo. Entonces me dediqué a grabarlo de nuevo, todos los temas que tenía, o gran parte de los temas que estaban de Desierto y de Elqui, grabarlos según las versiones que habían estado saliendo en vivo. Entonces las recreé en el estudio, las como estaban más o menos saliendo las improvisaciones de estos temas y las modificaciones, y eso fue el resultado de Contemplaciones del año 2006. Después de eso yo comienzo otro viaje, que es comenzar a grabar locaciones de sonidos de las corrientes fluviales de Chile. Entonces comienzo a ir a la costa, a grabar el mar, a grabar arroyos en el norte, la lluvia en la zona centro, empiezo a grabar varios fenómenos que tienen que ver con el agua. Y ahí nace un disco que también fue bien catapultante en ese entonces, que fue Piscis. Después de Piscis empieza otra gira más que me lleva a conocer el Observatorio Cruz del Sur de Converbalá, que ahí también es otro elemento súper importante en la historia de Cierto Arte como tal. Que cuando llego a Cruz del Sur empiezo a vincularme directamente con los observatorios astroturísticos. Y ellos me reciben y hago conciertos ahí, y saco el disco Cruz del Sur, que está acá, que ya está en este mismo, que está en la reedición ya de los 10 años. Este disco en un principio se grabó el año 2009, se lanzó en 2009, en las vacaciones de invierno de ese año. O sea, estamos cumpliendo justo los 10 años del lanzamiento de ese disco. Y en un evento súper lindo en el cual toqué en el anfiteatro que tienen ellos, que es un anfiteatro tipo romano, porque los observatorios tienen una cúpula central que está bajo el nivel de tierra. Entonces todas las tribunas salen hacia arriba. Entonces tocas y ves como una especie de anfiteatro griego, medio coliseo griego, con 4 cúpulas que están en la disposición de la Cruz del Sur. Entonces, claro, ahí se genera un punto de inflexión en la carrera, y me dedico mucho más al tema espacial también. Yo creo que es el disco más espacial que tengo en ese sentido, junto con Eclipse. Entre el Cruz del Sur después de eso me radico en la costa, y ahí me invitan a tocar desde Paraná para un encuentro astronómico que se hacía en Antofagasta el año 2012, que era conmemorando el año de la astronomía y todo un montón de situaciones, que fue una actividad súper linda. Fui a tocar Antofagasta allá. Entonces, como te decía, ahí nace este vínculo fuerte con los observatorios, y empiezo a recorrer los distintos observatorios de la zona de la cuarta región, sobre todo en este caso. Entonces empiezo a tocar en Mamayuca, en Cruz del Sur, en el Pangue, son hartos más, la verdad. Siempre se me olvida la cantidad de observatorios. El Cielo Sur, que está en Alcuaz, Chacana, en Piscoelqui, Coyoguara, también, que otro observatorio que para mí me costó llegar a Coyoguara, no tanto por el camino, sino que desde que se inició Coyoguara siempre quise llegar a tocar ahí, y nunca lo logré, y finalmente se logró este verano, en el cual tuve el contacto con Marjorie y con Charles, que me ofrecieron a mí la posibilidad de tocar ahí en los observatorios. Yo recibí como 6 ofertas en total de tocar para el Eclipse. Estrella Perdida, en Vicuña, varios más. Pero Coyoguara para mí me gustó tanto la propuesta que tienen ellos. Aparte que hay gente súper joven que está como creciendo con la astronomía. Entonces es un proyecto que involucra muchos elementos como lindos en cuanto al crecer junto a ese camino.
Cierto Arte está en este instante en un proyecto como de expandirse en lo que es a lo que respecta a la escena nacional. Y estamos apuntando un poquito más a un show más. Siempre hemos querido hacer shows que estén muy vinculados con la imagen y con la iluminación. Que no sea el músico como el protagonista tanto, digamos, que la gente vaya y vea un show de luces bien hecho. Entonces yo comencé desde el primer año como elaborando un show que ojalá tuviese algunos elementos que fuesen distintos y que no fuese onda, subió la banda, tocó, se fue. No, sino que dejase algo lo visual. Y cuando empecé a trabajar esto me di cuenta que hoy podría trabajar esto con músicos además. Empecé a reclutar amigos míos que tocaban y que enganchaban bien con esta banda. El JP, Manuel, Mauro y el Pipe es una banda que me viene acompañando desde el año pasado, que empezamos a tocar en el Chincowe. Esto fue el año 2018 en realidad, en el Chincowe. O 2017, por ahí se me olvidó un poco. 2017 fue en diciembre. Y de ahí empezamos a realizar otras presentaciones, como fue la sala máster de la Radio Universidad de Chile. Las imágenes, siempre utilizamos imágenes en los conciertos, y las imágenes son excedidas por tremendos astrofotógrafos chilenos como Hernán Stockerbrand, está Mauricio Hernández, si mal no recuerdo, del Valle, está Jorge Triviño, que tiene los observatorios Chacana, en Piscoelqui, está Franco Gomara, que trabaja en Santiago, está Rodrigo Marín Báez, que trabaja en Combarbalá, también en astrofotografía y en turismo astronómico. Entonces, todas estas personas me han cedido estas imágenes tremendas que han sacado y lo utilizamos en presentaciones. Y los proyectos que siguen a continuación en cuanto a los discos es grabar un disco. Estoy en el trabajo ahora de uno que tiene que ver con Coyohuara, que es como un regalo en gratitud a aquellos que me hayan llamado para este importante evento del eclipse. Después un disco que tiene que ver con los observatorios en general. Vamos a hacer una pasada por todos los observatorios que los cuales he tocado, y todos van a tener un tema dedicado a ellos, y sin dejar de mencionar, no quiero dejar de mencionar a alguien que ha sido muy importante también en esta etapa nueva, que es Mónica, mi pareja, con la que yo he trabajado palmo a palmo en el tema de que me ayuda con todo lo que es los contactos. Ella maneja muy bien todo el tema de hacer todas estas conversaciones para conseguir su lugar, que a veces uno se le va, pues uno un poquito despistado con las cosas, y ella se encarga de todo. Entonces el staff completo son estos somos 6 total. Los músicos más Mónica, que se encarga de la parte de todo lo que es las interrelaciones personales ahí para exactamente, la parte manager o representante, claro. ¿Cuál sería el gran sueño de Cierto Arte? El gran sueño de Cierto Arte, buena pregunta. Yo creo que poder estar, mira, una vez poder estar, terminar, digamos, llegar a un punto de tu carrera que tú digas, puedo estar en todos los observatorios de Chile. Que para mí, cuando la música habla de Viña, ¿cachai? O de los festivales en general grandes, para mí los grandes festivales son estar en los observatorios astronómicos. Creo que sí, uno de los sueños grandes es poder llegar a hacer ese círculo completo de los observatorios, tanto turísticos como científicos. Quizás poder hacer un concierto en Tololo, por ejemplo, aunque sea diurno, ¿cachai? O incluso salir afuera del país, hacer algo a observatorios de afuera. Siempre me ha gustado esa área. Creo que así como los Jaivas estuvieron en Machu Picchu, para mí quizás llegar a un Tololo, quizás a un Paraná, hacer un concierto en Paranal, por ejemplo, para mí serían como wow, sí, serían como una cúspide. Y lógicamente poder desarrollar una carrera que sea consecuente con lo que yo siempre busqué, que era no buscar como la fama, para nada,
Yo creo que la consecuencia está en lograr hacer y entregar a la gente una música que los ayude a meditar, a reconectarse, como digo, no es conectarse, oh, no, yo estoy de vacaciones, me desconecto todo, no, es reconectarse con uno mismo. Siempre yo hago énfasis en eso. Si te desconectas, ¿para qué? No, aprovecha el tiempo y reconéctate contigo mismo. ¿Mm? Y bueno, yo creo que esos son los grandes metas. Y no quiero dejar de agradecer a toda la gente que ha estado vinculada a este proyecto, agradecer a ti por este espacio, por darnos esta cabida. Como sabemos, los músicos nacionales tenemos que luchar con muchas adversidades para lograr un espacio. Entonces, agradecerte a todo lo que es Mago Infinito como canal, ¿cachai? A lo que ustedes hacen, por permitirnos estar acá y poder mostrar nuestro arte o lo que hacemos a través de cierto arte. Y agradecer también a gente como Marjorie, a los artesanos del Valle del Elqui, que siempre me abren las puertas para tocar en sus pueblos artesanales, ¿cachai? A grandes personas que están vinculadas a la astronomía aquí en Santiago, Rodrigo Marín-Báez, Cristóbal Vergara, allá en Coyohuá, perdón, en Cruz del Sur, en Combarbalá, que siempre han tenido una buena recepción a lo que uno hace, porque entienden que lo que uno hace lo hace con cariño y con el compromiso de cómo no venderse en el sentido, ¿cachai? De entregar la música, aunque sean 5 personas las que vayan, nosotros felices de entregar ese arte a las 5 personas que vayan, ¿cachai? Sentirnos felices con eso. El resto de nuestra vida está, para mí, en la docencia, en hacer clases, está en la lutería, que es la otra labor que hago yo aparte dentro de mi vida profesional, y ser feliz. Yo creo que es el fin último, ser feliz con lo que uno va haciendo, entre todas las cosas. Agradecer también a mi familia, que ha sido un apoyo importantísimo también. eh, Mi papá, mi mamá y mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, que ahí siempre están ahí, digamos, tenemos una buena relación familiar y siempre se ha notado el apoyo, de cierta forma, ¿cachai? Entonces, claro, eso, básicamente, ¿qué más puedo decir? Bien.